Continuamos, esto es JN Noticias y en nuestros estudios se encuentra Gladys del Castillo. Ella es responsable de la Comisión de Medio Ambiente de Cáritas del Perú para hablar sobre un tema que está próximo y es la realización de la Conferencia de las Partes, COP, que no es otra cosa más que una cumbre, que es sumamente importante por cierto, de las Naciones Unidas para abordar el tema del cambio climático, que es, digamos, la COP23, que este año se va a realizar en Alemania. En Bonn. En Bonn, Alemania. Gladys, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? A ver, comenzamos. La COP22, la del año pasado, terminó con un temor bastante grande y era la elección de Donald Trump, que estaba desde campaña electoral muy contrario a lo que es actividades en favor del medio ambiente. Finalmente fue elegido y finalmente se retiró o retiró a Estados Unidos, o anunció el retiro de Estados Unidos a la cumbre de París. Los temores se cumplieron. ¿Cómo comienza la COP23 en ese escenario? En este escenario la COP23 tiene un gran desafío, ¿no? Un desafío que tiene que encontrar que todos los miembros participantes de la COP puedan impulsar el Acuerdo de París. Ya en Marrakech, la COP22, el objetivo era que se tome en cuenta el Acuerdo de París y que siguiéramos adelante con todas las actividades. Y ciertamente los diferentes mandatarios de Brasil, de la India, dijeron no hay marcha atrás. Correcto. Esperamos de que todos los acuerdos de la COP21 de París se cumplan y puedan ponerse a la práctica y empezamos a tener las acciones correspondientes para cumplir con este acuerdo. Porque es importante pensar de que la COP21 ya hemos tenido compromisos de parte de los países de evitar que las emisiones sigan creciendo y que no lleguemos al 2050 con 2 grados sobre los datos preindustriales, ¿no? Que finalmente termina la realidad dando la razón a todo esto anunciado, porque lo que hemos vivido hace unos meses aquí en el Perú, lo que ha vivido hace unas semanas el mundo, tiene que ver con el cambio climático, ¿cierto? Desde luego que sí, o sea, nosotros como peruanos aquí somos un país bastante vulnerable, somos de los 3 países en el mundo con mucha vulnerabilidad frente al cambio climático, precisamente por esta diversidad de los ecosistemas, esta diversidad climática, esta diversidad también de poblaciones que tenemos, de poblaciones muy pobres y ubicadas en sitios vulnerables, donde van a ser más afectados por los efectos del cambio climático, ¿no? Usted decía, hace poco, en los primeros meses de este año, nosotros hemos tenido una evidencia muy fuerte de lo que ha sido justamente las inundaciones, el aumento de la frecuencia con que aparecen estos eventos climáticos, nos han evidenciado una vez más que nos está cobrando a la naturaleza el daño que hemos causado, ¿no? Hemos castigado a la naturaleza. Y ella nos lo devuelve, ¿no? Perfecto. Entonces, bien, ahora, el desafío es mayor ahora con de pronto, no digamos negativa, sino la no disposición de los Estados Unidos, uno de los países que más contamina en cuanto a industria. Así es. Creo que hay una actitud negacionista de parte de Donald Trump. Proteccionista, dicen también. Negacionista, él niega la presencia de cambio climático, él aduce de que eso no es cierto, que son fenómenos naturales del planeta, pero eso no es cierto. La evidencia en la quinta reunión de los expertos evidenció que el cambio climático es un hecho de que es causado por las acciones del hombre. Digamos que sí tiene que ver con algo natural, pero que se ha adelantado, en parte. Ciertamente hay eventos naturales que acontecen en nuestro planeta, pero la frecuencia con que se da, la intensidad con que se presentan son las evidencias precisamente de un efecto alto de calentamiento global. La mano del hombre. Y presencia de la mano del hombre. El Papa Francisco ha escrito encíclicas, ha hablado mucho, ha tenido discursos muy extensos sobre el tema de la protección del medio ambiente. ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica? Cáritas del Perú forma parte de la Iglesia Católica en la COP23. Efectivamente, el Papa Francisco nos ha regalado un excelente documento, un excelente
que es nuestro referente para poder actuar. Él hace un análisis justamente de la situación. En Laudato Si. En Laudato Si, y justamente confirma que todo el daño que hemos hecho a nuestro planeta, a nuestra casa grande, a nuestra casa común, es justamente por las acciones del hombre, ¿no? Este crecimiento desmedido, esta contaminación desmedida, como dice él, nos han convertido realmente en una situación caótica, que ha permitido que se caliente tanto el planeta y que ahora tengamos devastadores eventos como los huracanes, las lluvias. Con ello, ¿cuál sería el papel de la Iglesia? Nosotros, por un lado, difundir las enseñanzas que la encíclica de Laudato Si nos presenta. Es la base, digamos. Es la base, es nuestro referente, nuestro documento principal para poder establecer acciones en torno a esto, o sea, qué cosas debiéramos hacer, cómo debiéramos trabajar el tema de la prevención. Correcto. Y evitar la vulnerabilidad de los más pobres, que son los que más padecen en este caso, y hacer cumplir parte de los acuerdos de la COP21, ¿no? Marrakech se propuso impulsar los acuerdos de la COP21. En la COP23 también el impulso es de llegar al cumplimiento y encontrar las directrices. Felizmente, ya la COP21 ha sido aceptada por más de 55 países. Eso nos quiere decir que son los aportantes de más del 55% de gases de efecto invernadero para la aplicación del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, en Bonn, el objetivo es impulsar al cumplimiento del Acuerdo de París. Perfecto, muy bien, Gladys, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguramente en algún momento vamos a conversar otra vez sobre este tema, que sin duda es un compromiso asumido por el Papa Francisco y con él la Iglesia Católica. La Iglesia en su conjunto. Perfecto. Bien. Gladys del Castillo, responsable de la Comisión de Medio Ambiente de Cáritas del Perú con nosotros. Gracias y hasta otro momento.